Recordando allí, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho respecto a los criterios de divisibilidad que son reglas que nos van a ayudar a determinar si un número es divisible entre otro. Y la definición de divisible es que si, por ejemplo, si A es divisible entre B, si el residuo de A dividido B es 0, ¿verdad? Eso era lo que habíamos dicho y pues ahí hicimos ese pequeño ejemplo. Entonces, tenemos ahí esta situación. Entonces, dijimos de que tenemos diferentes criterios. Vamos a ir ahí con el primero. Yo creo que ya lo habíamos mencionado. Entonces, vamos a ir de nuevo. La divisibilidad entre 2. Entonces dice que un número es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. A los números divisibles entre 2 se les llama pares. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que un número es divisible entre 2? Lo voy a saber si termina en un dígito par, ¿verdad? En F. O sea que si yo tuviera 644, se va a poder dividir entre 2 porque su último dígito es par. Solamente ahí el micrófono. Bueno, entonces ahí tenemos. Esa es la divisibilidad entre 2. Aquí pues no voy a dar otros ejemplos porque yo creo que está sencilla. Aquí no hay mayor cosa que hacer, sino que más que todo solamente saber y tener el conocimiento de que va a ser divisible entre 2 cuando termina en un dígito par. Y ya están ahí, pues, cuáles son esos dígitos, ¿verdad? 0, 2, 4, 6, 8. Ahora vamos a ir con la divisibilidad entre el número 3. Entonces, ¿alguien me podría leer esa regla? Es un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Muy bien. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir esa definición, verdad? Dice que el número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Recordemos que múltiplo es el resultado de una multiplicación, ¿verdad? Y específicamente acá, pues, esa suma que nosotros vamos a hacer debería de ser un múltiplo de 3, es decir, estar en la tabla del 3. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder determinar si un número es divisible entre 3? Sencillo. Sumar cada uno de los números que lo componen. Esto es lo que a eso se refiere. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es decir, 5 más 1. Entonces, 5 más 1 es 6. 6. Entonces, el 51 es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque 6 es múltiplo de 3. ¿Por qué? 3 por 2 es 6, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir. Es decir, de que entonces nosotros vamos a saber si un número es divisible entre 3, si el resultado de la suma de sus dígitos nos da un número que esté en la tabla del 3. ¿Sí? Veamos el otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar los dígitos que están ahí. 4 más 8 más 6. Bueno, 4 más 8 es 12. Y 12 más 6 es 18. 18. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es divisible entre 3 o no es divisible entre 3? Sí, profe. Sí es divisible. ¿Por qué? El 18 está en la tabla del 3, ¿verdad? 3 por 6 es 18. Esta comparación es la que nosotros vamos a hacer en la divisibilidad de 3. ¿Está claro qué es lo que se hace entonces en la divisibilidad de 3? ¿O hay alguna duda? ¿Podré volver a explicar, profe? Es que no lo escuché mucho. Ah, muy bien. Entonces, lo vuelvo a hacer.
Vamos a tomar otro número más acá. Miren, vamos a decir el número 1075. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber si el 1075 es divisible entre 3 o no lo es? Voy a sumar esos dígitos que tiene, es decir, el 1, el 0, el 7 y el 5. Un consejo es que omitamos el 0. Nosotros sabemos pues que cuando sumamos 0, no nos aumenta ni nos disminuye la cantidad. Entonces, aquí solamente voy a sumar el 1, el 7 y el 5. Entonces sumo, miren, 1 más 7, 8. Y 8 más 5 es 13. ¿Sí? 13. Ahora la pregunta es, ¿será que entonces el 1075 es divisible entre 3? No, profe, No. ¿Por qué no es divisible? Porque el 13... porque no está en la tabla del 3. Exacto, porque el 13 no está en la tabla del 3, ¿verdad? El 13 es la suma de sus dígitos y eso es lo que dice la regla. ¿Estamos claros ahí? ¿Ya copiaron los ejemplos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a continuar a la siguiente regla. Ya, profe. Muy bien. Entonces, la siguiente regla es de la divisibilidad entre 4. ¿Alguien que pueda leer la definición? Un número es divisible entre 4 y sus últimos dos dígitos son 0 o un múltiplo de 4. Muy bien. Entonces, como dije en el anterior, la cuestión es qué significa eso que leyó, ¿verdad? Entonces dice que un número es divisible entre 4 si sus dos dígitos, ¿sí? Profe. Sus dos últimos dígitos son 0 o múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Lo puedo hacer en la misma hoja o en otra? ¿Cuál? Eso es lo que estaba poniendo ahorita. Estos van abajo de cada una de las reglas. En teoría, pues acá todos copiaron sus reglas, ¿verdad? Ajá. Entonces va en el espacio que dejaron para colocar los ejemplos. Si no ha copiado, entonces hay que hacerlo consecutivo, ¿verdad? Porque esto no le va a ocupar una hoja completa. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, dice que entonces para la regla del 4, lo que nosotros vamos a observar son los dos últimos dígitos, ¿sí? O sea, los últimos dos, miren. Ahí. Lo mismo que en este. Lo que tenemos que analizar es si son dos opciones. La primera opción es que sea ceros. Entonces, miren, este tiene dos ceros. O sea, que entonces cuando la cantidad termina en dos ceros, sí es divisible entre 4, porque eso es lo que dice la regla, que sus dos últimos dígitos sean 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a observar para el 4. Si son 0, 0. Si por Profe, así ejemplo, como el 600, como el 600 también, ajá, 700, pero que no lleven otros números sumados. sí, sí. En cambio, si por ejemplo tuviera, ¿qué les digo yo? 110, ¿sí? El 110 no sería divisible entre 4. Viendo esta regla, no va a ser divisible entre 4 porque 10, ¿verdad? No es eso que dicen 0, 0. Entonces, este no es divisible entre 4, ¿verdad? Entonces, eso es lo que observo. Entonces, cuando no termine en 0, 0, hay otra posibilidad. Dice que sea un múltiplo de 4. Eso quiere decir que esos dos últimos dígitos, el número que se forma, esté en la tabla del 4. El 10 definitivamente tampoco, porque el 10 no está en la tabla del 4. Pero ahora acá, miren, el 628, si nos fijamos ahí en los últimos dos números, es 28. La pregunta es,
¿El 28 está en la tabla del 4? Sí, profe. ¿Y Profe, por qué? Profe. 4 por 7 es 28. Entonces, si los dos últimos dígitos me forman un número que sí está en la tabla del 4, entonces yo digo que la cantidad que yo tenga va a ser divisible entre 4. Esa es la regla. ¿Estamos claros ahí con esa regla? Sí, profe. profe, Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Ya copiaron los ejemplos? Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar a la siguiente. Esta es la divisibilidad entre 5. ¿Alguien que pueda leer la divisibilidad entre 5? Un número número es divisible entre 5 su si el último último dígito es dígito es 0 o 5. 5. Muy bien. Ahí pues veo que se pelean por leer. Pero eso está bueno que participen, me parece. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, dice que va a ser divisible si el último dígito es 0 o 5. Es decir, si el número termina en 0 o en 5, es divisible entre 5. Por lo tanto, lo que nosotros debemos de hacer en un número para determinar si es divisible entre 5 es mirar el último número. Entonces, ahí, ¿qué dicen del 5215? ¿Será divisible entre 5 o no? Sí. No, Sí. ¿Por qué? Su último dígito es 5. 5. ¿Y el 340 es divisible entre 5 o no? Sí. Sí, porque termina en 0. Muy bien, porque termina en 0. ¿Y si tuviera el 512, es divisible entre 5 o no? No, No. no No, termina en 5 ni en 0. exacto, ¿sí? Esa es la regla. Y esa es la forma de aplicar la regla de divisibilidad. ¿Estamos claros con esa regla entonces? Sí, profe. Bueno, sí, así profe. pues, ustedes se van a ir dando cuenta de que hay algunas reglas que son más fáciles de aplicar y otras en donde sí hay un proceso más elaborado para poder resolverlas. Principalmente a nosotros nos interesan las más importantes, ¿verdad? Del 2, del 3, del 4, del 5, del 10, ¿verdad? Esas reglas son las que nos van a interesar. ¿Ya copiaron los ejemplos para poder avanzar? Ya, profe. Ya, profe. Yo, profe. No, profe, todavía no. Espera un momento. Profe, entonces si le digo 550, este sí porque termina en 0, En profe. 0, exacto. Termina en 0. O 345 también va, profe, porque Sí. termina en En 5. 5, correcto. Así es. Esa es la regla. Profe, o sea, que no importa Así cualquier como el número. ejemplo que puso de 512, profe, ese no porque no termina en 0 ni en 5. Exacto. Sí, ese no porque no termina ni en 0 ni en 5. Profe, ¿Sí? o sea, que no importa cualquier número, lo importante es que lleve el 0 o el 5 de último. Sí, exacto. Los números que están antes no importan en esta regla. Solamente importa en qué número termina. El 53 no, profe, porque no termina en 5 ni en 0. Exacto. Sí. Así es. Muy bien. Entonces vamos a continuar a la siguiente regla, que es la del 6. Entonces, miren, aquí, pues esta regla ya nos pide que nosotros sepamos la regla de divisibilidad del 2 y del 3. Bueno, entonces dice, un número es divisible entre 6 si a su vez es divisible entre 2 y 3. Entonces, para poder saber si el número es divisible entre 6, yo debo de aplicar la regla del 2 y la regla del 3. Bueno, voy a colocar aquí del número 2 y aquí del número 3. Del 2, ¿qué era lo que mirábamos? Si el último número es par, 2, ¿verdad? 3. Entonces, miren, ¿será que ese 6 es par? No,
Sí, el 6 es par. ¿Qué números son pares? Son Sí, el profe, 0, porque el 2, 6. 4, 4, 6, 6, 8. 8. Si es alguno de esos números, es par. Miren, entonces, ¿este 0 es par? Sí. Sí. Ahí está. Bueno, ahora de la regla del 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la regla de 3? Lo que tenemos que hacer es sumar los dígitos. Entonces, diríamos ahí 2 más 1 más 6. 2 más 1, 3. Y 3 más 6, 9. 9. Entonces, ¿el 9 está en la tabla del 3? No, oh. El 9 no es de la tabla del 3. Sí, Sí. 3 por Sí, 3. Entonces, miren, como el 216 cumplió con la regla del 2 y la regla del 3, por lo tanto, sí es divisible entre 6. ¿Sí? Vamos con el 9000. En este caso, miren, está fácil porque como 9 más 0 es 9. ¿Y el 9 está en la tabla del 3? Sí. Entonces, profe. como 9000 cumple con la tabla del 2 y cumple con la regla del 3, por lo tanto, también es divisible entre 6. ¿Será que está clara esa regla? Sí, profe. Bueno, me dicen si ya copiaron los ejemplos Profe. para poder. Ya, profe. Ya, copiamos. profe. Ya, profe. Bueno, doy un momento ahí para el chico que no ha terminado de copiar. Ya, profe. Profe, ya entendí a todos esos que está explicando. ¿Cómo? Ya le entendí a todos esos que está explicando de divisibilidad entre todos. Ah, muy bien, me parece. Es solamente el chico que me dijo que todavía no había copiado, ¿será que ya terminó? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ir con el siguiente. Ahora, alguien que me haga favor de leer esta regla. Un número es divisible entre 7 Es cuando al un multiplicar número el es último divisible entre dígito 7 por cuando 2 al y restar el multiplicar el producto al último número que dígito se por forma 2 con los y dígitos restar restantes. el La producto diferencia al es número 0 que o un se forma con los múltiplo de dígitos restantes. La diferencia es 0 o un múltiplo de 7. Bueno, muy bien. No sé si los compañeros que estuvieron ahí escuchando entendieron. Yo por ahí me perdí un poco porque eran varios los que estaban leyendo, pero me parece que No, todos profe. quieran participar. Entonces, No, oí muy bien. dice, un número es divisible entre 7 cuando al multiplicar el último dígito por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7. Bueno, si se dan cuenta, esta regla está un poco más elaborada. No es como la del 2 y la del 3, que solamente nos decía si termina en par o si se suman y ahí sale el múltiplo, o la del 4 que terminaba en 0, 0 o en un múltiplo de 4. Aquí ya hay algo más que hacer. Entonces, dice, cuando al multiplicar el último dígito por 2, entonces, vamos a ver, el 2. Entonces, nos fijamos en el último dígito, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es multiplicarlo por 2. 5 por 2. ¿Cuánto nos da eso? 15. 10. 10. Bueno, ahora, este es el primer paso. Multiplicar el último número por 2. Ahora dice, y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes. Bueno, entonces vengo y me fijo en los otros números, ¿sí? ¿Qué número es el que se forma ahí en lo que subrayé en rojo? 31. 31. Entonces, escribo esto que está ahí y a esto le voy a restar el resultado de la multiplicación. Sería 21, profe. Muy bien, entonces 31 menos 10, 21. Entonces, ahora,
en este resultado, ¿sí? Yo me voy a fijar si el resultado da 0 o si es un múltiplo de 7. Es decir, si ese número está en la tabla del 7. Aquí pues no es 0. Entonces la pregunta sería, ¿el 21 es de la tabla del 7? Sí. Sí, profe. Profe, 7 por 7 por 3. 3. Muy Tres, bien. profe. Entonces, digo yo que el 315 es divisible entre 7. ¿Sí? Bueno, hagamos el otro ejemplo. Entonces, miren, nos fijamos ahí en el último número, 7. Entonces digo 7 por 2. Siempre se multiplica por 2, porque eso es lo que nos dice la regla. De 7 por 2, 14. Ahora tomo los otros números. Vean qué número se forma ahí, 14. Entonces, a este número que se formó, le resto el resultado de la multiplicación. Sería 0. Pero, profe. Sí. Entonces, la regla dice que si el resultado nos da 0 o un múltiplo de 7, aquí nos da 0. Entonces, por lo tanto, yo digo que el 147 se puede dividir entre 7. Ya le entendí, profe. Muy bien. Yo más o menos, profe. Profe, si lleva un poco más de cosas, va. Sí, este sí lleva un Multiplicar. poco más de cosas. Miren, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, el 813. Entonces diría yo, miren, me fijo ahí en este número y hago 3 por 2. Eso es lo primero, multiplicar el último número por 2. 3 por 2, 6. 6. Ahora diría, miren qué número se nos forma ahí, 81. 81 Entonces diría, menos 3, profe. 81 menos el resultado de la multiplicación, 6. 81 menos 6, 76. 75. 75. Entonces, la pregunta acá es, ¿el 75 es múltiplo de 7? Sí. Sí, No. profe. No, profe. Ah, El Porque 75 no es múltiplo al de 7, 70, porque miren, profe, da 77 y no da 75. exacto, ¿verdad? Porque tendríamos 7 por 10, 70 y 7 por 11, 77, ¿verdad? Entonces ahí se pasa. Por lo tanto, Entonces le ponemos una X, profe. sí, yo aquí le estoy colocando una X, pero le podemos colocar que no es divisible entre 7. ¿Mm? Entonces, así está. ¿Estamos claros entonces con esta regla? Sí, profe. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, Entonces, igual, hay otras reglas que tal vez si ustedes ya leyeron las definiciones, se van a dar cuenta que los procesos son más elaborados, ¿verdad? No se Profe, ya determina está. solo así si no hay un proceso para hacer. Muy bien. Entonces, pues como se darán cuenta, no logramos terminar el día de hoy. Continuamos el día de mañana. Recuerden que pues esta semana vamos a terminar este tema. Dependiendo de cómo vayamos con el tiempo, entonces tal vez trabajaríamos la hoja de trabajo el día jueves. ¿Oyeron? profe, yo le voy a decir del tiempo, cabal. Sí. Adiós, Esta profe. semana creo que vamos a trabajar el día jueves la hoja, porque como la actividad número 5 es evaluación parcial, y pues ahí se incluyen todos los temas que llevamos. Muy bien. Entonces nos salimos, ¿verdad, profe?